Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Aunque nada cambie. Hoy tenemos con nosotros a Ceci Veiga. Ceci es psicóloga clínica especialista en ansiedad, estrés y desarrollo personal. Y hoy está aquí para hablarnos de un tema que nos afecta, yo diría, al gran común de los mortales, y es la preocupación excesiva. Quizá unos nos preocupemos más, otros nos preocupemos menos, pero la preocupación es algo que está, pues si no constantemente, está de una manera muy presente en nuestras vidas. Es que al final la vida se encarga de ponernos muchas situaciones que nos pueden llevar a preocuparnos, ¿no? Por ejemplo, si, pues es que cualquier situación que se te pueda ocurrir ahora en este momento, ¿no? Si tienes, pues a lo mejor un familiar en el hospital que ha tenido un accidente o que lo han operado, o a lo mejor que estás pendiente de unos resultados de unas pruebas que pueden estar pues, preocupándote, o estás en una empresa en la que está habiendo pues, reducción de personal, pues a lo mejor es fácil que te puedas preocupar de más, ¿no? Entonces, al final el tema es cómo podemos sobrellevar esa preocupación de alguna manera en que no se convierta en una preocupación muy excesiva, que nos invalide mucho, ¿no? Que sea más disfuncional y que más que preocuparnos podamos ocuparnos, si puede ser, ¿no? Porque no siempre puede ser, hay situaciones en la vida que no podemos cambiar de ninguna de las maneras y vamos a tener que aprender a aceptarlas más que otra cosa. Pero muchas veces, pues lo que nos lleva a la preocupación, si la sabemos gestionar de manera adecuada, es a ocuparnos, al menos de la parte que podemos pues gestionar mejor, ¿no? Y a actuar acerca de ello. Y de todo esto, pues nos va a estar hablando pues Ceci en este podcast, que yo estoy pues encantada que esté aquí. Así que Ceci, te doy la bienvenida al podcast, aunque nada cambie. Y pues vamos a estar compartiendo este ratito contigo para que nos puedas explicar pues tus reflexiones, tus ideas, tu experiencia acerca de este tema. Bienvenida. Gracias, Monse, muchísimas gracias. Me encanta estar acá. Esto es algo que teníamos pendiente desde hacía un montón de tiempo, así que, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que la preocupación excesiva y los trastornos de ansiedad han sido, bueno, a lo largo de mi carrera profesional es mi especialidad. Hace 23 años que me dedico a esto y dentro de los trastornos de ansiedad debo confesarte que el que más me ha gustado estudiar y el que más he desarrollado es el trastorno de ansiedad generalizada, que justamente tiene como protagonista principal a la preocupación excesiva. Así que es un placer estar hablando de esto con vos hoy. De un tema que es tan presente, ¿no? Esto de la ansiedad, luego hablaremos de la ansiedad, bueno, el trastorno de ansiedad generalizada y de cómo afecta y también a otros trastornos. Pero bueno, si te parece, vamos a empezar un poco por la base, ¿no? Un poco definiendo qué entendemos por preocupación excesiva y también aclarando un concepto que muchas veces va de la mano o que muchas veces aparece cuando hablamos de preocupación excesiva y que es la rumia, la rumiación. ¿Podrías aclararnos un poco la diferencia o en qué se parecen y saber pues, si siempre se dan bueno, van de la mano o no? ¿Cómo funciona este tema? Bueno, la preocupación excesiva y la rumia son procesos mentales que se caracterizan por pensamientos, ¿no? En el caso de la preocupación excesiva, lo que vemos en las personas es una preocupación constante, exagerada, una sobreestimación de la probabilidad de que ocurra algo negativo en el futuro. ¿Sí? O sea, la preocupación excesiva siempre está más orientada al futuro, mientras que la rumia es básicamente la repetición constante y también desproporcionada de algún pensamiento negativo que la persona repite de manera consistente y que no puede salir de ese pensamiento, ¿no? Y la rumiación en general apunta más a repasar situaciones pasadas o alguna preocupación del pasado o alguna situación, ¿no? Por la que la persona haya atravesado que quiere repasar. Básicamente, ambas se caracterizan por ser, cuyo contenido, digamos, es un pensamiento negativo y, digamos, a la persona le cuesta mucho controlar estos pensamientos, ¿no? Tanto la rumia como la preocupación excesiva. Pero la preocupación excesiva lo que tiene como característica principal es un poco la interpretación de peligro que le pone la persona, digamos, a la situación por la cual se preocupa, ¿no?
Y bueno, esto es lo que hace que junto con la preocupación excesiva venga aparejado toda la activación de la ansiedad y de los síntomas físicos, conductuales de la ansiedad. Eso básicamente es la diferencia. Vale, yo creo que queda como clarísimo entre la diferencia está de más poner el peso en el pasado y en el futuro y esa connotación, ¿no? De ahí estar pensando qué puede pasar a nivel más negativo, ¿no? Y que tantas veces lo has asociado pues a la ansiedad. ¿Podrías diferenciarnos un poco? Porque la preocupación, como decía antes, es habitual. Todas las personas nos preocupamos, quién más, quién menos. ¿Cómo se puede diferenciar entre lo que es una preocupación sana o normal o como quieras llamarle, a una preocupación ya que es excesiva y que nos empieza a perjudicar? Esto justamente es lo que, esta diferenciación entre la preocupación normal y la preocupación excesiva es el motivo por el cual a veces es tan difícil para las personas darse cuenta, ¿no? Si nos estamos preocupando en exceso o nos estamos preocupando de manera normal. Hay varias cuestiones acá. Primero, entender que somos humanos, que estamos dotados de un lenguaje, que ese lenguaje y esos pensamientos son los que nos permiten normalmente anticiparnos a problemas, poder planificar soluciones, poder tomar medidas para resolver algo que nos esté ocurriendo o que pensemos que nos vaya a ocurrir, ¿no? Esa es la preocupación normal, digamos, todos la tenemos, es una parte normal de la vida y decimos que es saludable cuando es proporcional a la situación, digamos, por la cual esa preocupación se está generando. Es lo que nos permite actuar, anticipar, resolver. Sin embargo, cuando la preocupación se vuelve demasiado intensa, cuando la preocupación empieza a interferir en la vida cotidiana de la persona, cuando la preocupación empieza a ocupar tanto lugar, digamos que no nos deja lugar ni energía ni resto para hacer otras cosas de la vida, ahí empezamos a ver cómo esta preocupación se empieza a convertir en un problema, ¿no? Y hay algunas formas de diferenciar, unas preguntitas que nos podemos hacer para diferenciar si nos estamos preocupando normalmente por algo o si nos estamos preocupando en exceso. Una de estas cosas es poder pensar si la preocupación es proporcional a la situación, digamos, que nos convoca, ¿no? O sea, nos estamos preocupando lo suficiente como para poder tomar alguna medida constructiva o para poder hacer algo con respecto al problema, o es una preocupación excesiva que lo que nos está haciendo es, digamos, generar síntomas de ansiedad, generar un lugar en nuestra cabeza, ¿no? O sea, ocupar un lugar en nuestra cabeza que nos impide disfrutar, que nos impide llevar una vida más sana, con mejor calidad, o sea, que nos impide hacer otras cosas, que a veces nos impide hacer cosas a nivel conductual, ¿no? Esto es la primera cuestión, ¿no? Poder pensar si la preocupación es proporcional al problema. La otra cuestión que diría es con respecto a la duración, ¿no? O sea, una preocupación normal dura lo que dura el problema, dura lo que, digamos, lo que tarda el problema en resolverse hasta que podemos tomar una medida. En cambio, vemos que la preocupación excesiva muchas veces es demasiado prolongada, es muy persistente y nos ocupa en nuestra cabeza esto que decíamos como mucho lugar, ¿no? Con respecto a al nivel de conciencia, que también es algo importante a tener en cuenta para poder diferenciar ambas preocupaciones, cuando nos preocupamos normalmente tendemos a tener conciencia de que nos estamos preocupando, de que algo, digamos, tenemos que resolver o alguna decisión tenemos que tomar con respecto a algún tema en particular. Pero cuando la persona tiene el hábito, vamos a decirlo así, entre comillas, de preocuparse en exceso, esa preocupación se vuelve como bastante automática, como bastante, a ver, la persona tiene como bastante poco insight de que se está preocupando excesivamente por algún tema o algunos temas. En general, las personas que padecen esta preocupación excesiva tienden a naturalizar ese nivel de preocupación
digamos, como si fuera el normal, ¿no? Esto si querés después lo ampliamos. Y hay una cuarta cosa que me parece fundamental, que es que las personas que se preocupan, cuando nos preocupamos normalmente, tenemos cierto control sobre las preocupaciones. ¿Qué quiere decir? Podemos preocuparnos, pero también podemos en algún momento hacer a un lado esas preocupaciones, digamos, y o seguir con otra cosa o darle lugar a otros aspectos de nuestra vida. Las personas que se preocupan en exceso les cuesta muchísimo controlar a los pensamientos, ¿no? Es como esto de que la cabeza no les para y no pueden hacer nada muy efectivo para poder correr esos pensamientos y tener lugar para, digamos, para otros. Yo te diría que esas cuatro cosas son las fundamentales como para poder empezar a pensar si nos estamos preocupando normalmente por algo o si nos estamos preocupando en exceso. Es un poco como si tuviera vida propia esos pensamientos, ¿no? De alguna manera, como si fueran un ente que cogen ya una dimensión demasiado presente, ¿no? En nuestra mente. Yo creo que muchas personas que nos pueden estar escuchando o viendo se pueden sentir identificadas, ¿no? Porque al final es lo que dices tú, o sea, que puedas, cuando estás preocupado de manera más sana, pues puedes hacer otras cosas aparte de preocuparte. Cuando eso ya domina, ¿no? Tiene una presencia tan marcada en tu vida, pues quizá, y bueno, y ahora hablaremos de lo que los intentos estos de evitarlos, porque no es nada sencillo cuando uno está metido en esa preocupación excesiva, ¿no? A veces uno intenta eliminar esas ideas de la cabeza y es todo lo contrario, ¿no? Aún se quedan más presentes. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en el tema, para seguir con el tema de la preocupación, en un tema que te quiero comentar, y es, hablabas antes de que están muy relacionados con pensamientos muy negativos y entiendo que también muy catastrofistas, ¿no? ¿Siempre se sustentan en este tipo de pensamientos o uno puede estar preocupado por temas más banales o, bueno, un poco por tu experiencia de tantas personas que debes haber visto, ¿hay mucha parte catastrofista o depende un poco de la persona? A ver, los temas de preocupación pueden ser tan variados como personas haya. Sin embargo, cuando hablamos de preocupación excesiva, ¿no? Sin embargo, hay algo que tiene la preocupación excesiva, esta amplificación de la percepción de peligro. Por eso los pensamientos suelen ser catastrofistas, suelen tener como determinados sesgos, les decimos, o sea, o determinado contenido en donde la persona no solamente quizás ve algo malo que vaya a suceder, sino que eso malo va a ser una catástrofe, por eso el nombre de estos pensamientos, una tragedia, digamos, lo peor de lo peor, y no va a tener también, que esto también es una parte muy importante de la preocupación excesiva, la persona se percibe como carente de recursos para poder afrontarlo, ¿no? Frente a tamaña, digamos, dimensión de la tragedia, o sea, los recursos de uno, digamos, se encuentran como súper limitados, ¿no? Esa es como la visión del pensamiento catastrófico, de va a pasar algo terrible y yo no voy a poder hacer nada al respecto. Entonces, te diría que en términos generales, los pensamientos sí suelen ser negativos y catastrofistas, ¿no? O sea, siempre pensando en los peores escenarios posibles. Muchas personas, a ver, algunas personas también tienden a preocuparse por un tema en particular, o sea, es como que los agobia un pensamiento en particular o cierto escenario catastrófico, y otros, o en determinados momentos, otros se preocupan por más temas más intensamente, ¿sí? O sea, como más temas más intensamente. Entonces, los temas pueden variar desde un escenario catastrófico, como dijimos antes, a cosas totalmente cotidianas como mi hijo va a tener un accidente, voy a tener un problema de salud, el techo de mi casa va a gotear y se me va a inundar la casa, una tormenta o en una lluvia. O sea, los temas pueden ser súper variados. En general, los que más ocupan lugar son la salud propia o la de las personas queridas,
la muerte, la posibilidad de morirse, accidentes, a veces mucho tiene que ver con el futuro económico o con el futuro en general, ¿no? ¿Qué haré de mi vida? ¿Qué haré de mi carrera? A ver, ¿podré tener todo lo que deseo, digamos, lo que cubra mis expectativas? Pero bueno, sí, los contenidos, como te decía, son súper, súper variados. Y ahí es donde no nos centramos tanto en el contenido, en lo que tiene que ver con la terapia, ¿no? Cuando trabajamos con estos pacientes, sino que vamos más al formato de lo que es la preocupación excesiva, ¿no? O sea, esto que hablábamos, preocupación persistente, que el paciente no puede controlar, que ocupa mucho lugar en su cabeza, que desgasta su calidad de vida y todo que le genera algunos síntomas físicos también. Entonces, bueno, o sea, nos centramos más que en el contenido, en el formato que cobra esa preocupación. Claro, es que al final los desencadenantes pueden ser casi cualquier cosa, ¿no? Y al final, muchas veces cuando uno tiene esta tendencia a pensar de esta manera, cuando hay algo solucionado, va a buscar, sin quererlo, ¿no? Muchas veces no lo hacemos expresamente, pero va a estar buscando casi cualquier situación, porque casi cualquier situación puede ser objeto de complicarse, ¿no? O sea, lo que va bien siempre puede ir más, puede ir mal, ¿no? Sí, y esto es interesante lo que estás diciendo porque en general las personas que padecen de preocupación excesiva, si bien no quieren tenerla, porque en algún momento se dan cuenta de que es molesto, de que interfiere con sus vidas, también tienen esta contracara de tener creencias positivas acerca del acto de preocuparse. Muchos pacientes vienen a consulta diciéndome, bueno, yo no quiero la ansiedad, no quiero los síntomas, no quiero todo lo que me ocasiona la preocupación excesiva, pero a la vez no quiero dejar de preocuparme porque si yo me preocupo soy organizado, si yo me preocupo soy un buen empleado, si yo me preocupo siento que tengo más control sobre mi vida o sobre la incertidumbre en general. Si yo me preocupo, siento que puedo resolver mejor, siento que puedo hacer cosas, ¿no? Que tengo esto de más control. Entonces, tenemos que ir un poquito más allá del contenido, de los pensamientos, de la interpretación catastrófica de peligros que quizás no existen, para ver también cómo funciona en la vida de la persona esa preocupación, ese acto de preocuparse, ¿no? Por eso las personas van saltando a veces de tema en tema, digamos, porque digamos, ya no es el tema, no es el contenido, como decíamos antes, sino que es más bien una cuestión de formato, de cómo esa persona resuelve en su cabeza todas las incertidumbres normales de la vida, digamos, pero que de alguna manera no puede gestionar. Entonces, para gestionarlas mejor, en un intento de control, aparece, digamos, la preocupación excesiva como intento, ¿no? Como proceso interno. No sé si era Ross Harris en el libro Una bofetada de no, Una bofetada de realidad, ¿cómo se llama? Bueno, uno de estos libros de Ross Harris de aceptación y compromiso, que está súper bien, que hablaba de que somos descendientes de las personas que se preocuparon de alguna manera, porque si fuéramos descendientes de los que no se preocuparon en absoluto, no estaríamos aquí. O sea, eso que quede clarísimo que preocuparse de una manera sana y funcional es muy resolutivo y es ideal, pero el veneno está en la dosis. O sea, Exactamente. hay que pensar un poco, ¿no? Claro, ocuparse ideal, preocuparse en exceso no, porque pues, puede hacer que al final nuestra vida esté como muy invalidada, ¿no? Pero bueno, pues Sí, y está bueno esto porque a ver, preocuparse en parte es como parte, ¿no? de la respuesta, viene como en la cadena del miedo, de la ansiedad, de la preocupación, ¿no? Y preocuparse es, bueno, lo que diferencia a los seres humanos de los animales, esto que decíamos antes, ¿no? Preocuparse es un proceso interno que está, digamos, en donde interviene el lenguaje, digamos, y nos ha sido súper útil a nivel histórico al ser humano para garantizarnos la supervivencia. El tema es cuando el peligro es imaginado o cuando la interpretación del peligro es errónea.
¿sí? Cuando esas preocupaciones no tienen un sustento real, una evidencia, digamos, para aparecer, y bueno, ya empiezan a interferir con otras cuestiones de la vida, ¿no? Claro, esos pensamientos más sesgados, ¿no? Que muchas veces no somos conscientes de ellos, que los tenemos con toda la buena intención del mundo, pero que pues no nos ayudan a funcionar de la mejor manera. Ceci, las personas, pues yo creo que más o menos todo el mundo, independientemente de su edad, se preocupan, pero ¿nos preocupamos de manera diferente según nuestras etapas vitales o es algo que puede ser como muy parecido? Es decir, ¿cambia estas preocupaciones a lo largo de la edad? Entiendo que, por supuesto, la temática sí, pero la manera en que nos preocupamos es más o menos la misma o cambia bastante. Mira, desde mi experiencia, el formato de cómo aparecen los pensamientos suele ser el mismo. Hay personas que vienen a consulta y cuando les pregunto desde cuándo sienten que empezaron a preocuparse, ¿no? de manera excesiva, refieren, digamos, hacerlo desde la temprana infancia o desde la adolescencia. Lo que sí va cambiando, que es interesante también verlo, un poco lo que hablábamos antes, es el contenido, ¿no? O sea, cómo en la infancia, cómo la preocupación va mutando de contenido, de palabras, de temas, y cómo a veces se notan las crisis de ansiedad o de preocupación excesiva cuando la persona atraviesa cambios en las etapas de vida o cuando la persona atraviesa crisis vitales. Es muy... a ver, las personas que se preocupan en exceso tienden a preocuparse más haciendo como crisis, ¿no? Como que tienen periodos en donde esa preocupación está totalmente exacerbada y le genera muchos síntomas. Y eso a veces lo vemos o lo podemos ir rastreando en determinados cambios. Por ejemplo, se me ocurre cuando los chicos terminan la escuela secundaria y pasan a tener a la universidad o a tener que, digamos, poder pensar en qué van a hacer después, durante la maternidad, o si hay algún duelo, algún divorcio, alguna separación, algún cambio, ¿no? O sea, en la jubilación, también en el retiro, cuando las personas son mayores, entonces podemos como ir rastreando esos momentos de crisis. Y en cuanto a los temas, son súper variados y suelen coincidir con los cambios, ¿no? de las etapas vitales. Entonces, en la adolescencia o en la infancia, las preocupaciones quizás son de temas relacionados con la familia, con la seguridad de los padres, de los familiares, con la escuela, con la imagen personal, con la identidad. Después, ya en la adultez joven, esto de que los chicos empiezan a preocuparse por el futuro, por qué es lo que van a hacer, ¿no? Por ser independientes financieramente hablando, por qué pareja van a formar, ¿no? Después ya a medida que vamos avanzando, las preocupaciones van cambiando, quizás ya más a la salud y el bienestar de los hijos o temas de salud relacionados con uno mismo, la planificación más de cara hacia la jubilación, hacia el futuro, y ya en la edad avanzada, en general, la preocupación es la salud, los cuidados, quién va a cuidarme cuando, ¿no? cuando sea grande, qué va a pasar después de que me muera. Esto es una preocupación muy común que muchos pacientes me traen al consultorio, ¿no? Entonces, esto obviamente es a grandes rasgos y no todo el mundo tiene las mismas preocupaciones, pero respondiendo a tu pregunta, los temas van cambiando conforme a lo que va cambiando la edad de la persona. Lo que yo les sugiero siempre a mis pacientes es que no se fijen tanto en los temas, sino más bien en el formato, ¿no? En si la preocupación es proporcional, si tienen control sobre ella, si es muy persistente, si es muy intensa o qué síntomas le genera, ¿no? Después el resto lo charlamos o la persona seguramente va a tener recursos para poder resolverlo, pero bueno, es difícil la gestión de una preocupación que ocupa tanto lugar y tanto peso en la vida cotidiana y eso es
les enseñamos a los pacientes en terapia para que puedan gestionarla mejor, ¿no? Recursos y herramientas para que puedan gestionarla mejor. Claro, al final estas personas se están preocupando de manera exacerbada de un tema que sus congéneres, o sea, las personas de su misma edad, están también ocupándose de eso y a lo mejor tienen ciertas preocupaciones. El tema es pues la dosis, ¿no? Lo que decíamos antes, del veneno está la dosis, o sea, que no sea tanto el tema, sino bueno, la presencia que eso está y cómo de disfuncional llega a ser, ¿no? Antes hablabas mucho y has ido nombrando la ansiedad como que va muy, muy entrelazada con esta preocupación excesiva. Y hablabas al principio pues del trastorno de ansiedad generalizada, pero ¿podrías explicarnos un poco si esta preocupación excesiva se relaciona también con otros trastornos, sea de ansiedad o otros relacionados como puede ser una depresión o otros tipos bueno, de situaciones o de trastornos o enfermedades? No tiene por qué ser solo psicológico, ¿no? Que las personas pues la experimenten más en exceso. Primero te quiero aclarar que el trastorno de ansiedad generalizada, que lo menciono siempre, es el trastorno por preocupación excesiva, ¿no? El síntoma principal de ese trastorno de ansiedad es la preocupación excesiva y tiene, bueno, un montón de síntomas que van aparejados con eso. En la mayoría de los trastornos de ansiedad en muchos de los trastornos de ansiedad vemos a la preocupación excesiva como un síntoma en común. Sin embargo, ahí sí cambia el contenido o a veces parte del formato, ¿no? Por ejemplo, la persona nosotros recibimos pacientes que pueden estar preocupados excesivamente por tener una crisis de pánico, ¿no? Entonces, bueno, eso nosotros lo diagnosticamos o podemos pensar en un trastorno por pánico. Hay pacientes que se preocupan excesivamente o que les aparecen pensamientos repetitivos por alguna situación traumática. Entonces ahí podríamos pensar en un trastorno por estrés postraumático. Y así, ¿no? O sea, a ver, con el TOC pasa lo mismo. A veces hay pensamientos o obsesiones que parecieran ser preocupaciones excesivas, en realidad tienen un formato un poquito distinto, que también se preocupan por un tema en particular. Con la depresión suele aparecer también, ¿no? Un estilo de pensamiento muy negativo, digamos, muy repetitivo, ¿sí? O sea, a veces los pacientes con depresión se preocupan también bastante con respecto a su futuro, con respecto a cómo están, a cómo se ven, tienen como una imagen de sí mismos y del entorno bastante negativa. Sin embargo, a ver, si bien todos estos trastornos pueden tener pensamientos recurrentes o negativos, bueno, el trastorno que se caracteriza por esta preocupación excesiva que no puedo sacar de la cabeza es el trastorno de ansiedad generalizada. Hay otros tipos, ¿no? de trastornos que también podríamos pensar que incluyen algún tipo de preocupación excesiva, ya sería como muy largo hablarlo ahora, pero algunos trastornos alimentarios, algunos trastornos de personalidad, en lo que tiene que ver con lo psicológico o lo psiquiátrico. Y bueno, estos trastornos son diferenciables y cada uno de ellos tiene un tratamiento específico que tiene obviamente que evaluar y que tratar un profesional que esté especializado, ¿no? Después, a ver, en términos de la preocupación normal, hay muchas patologías físicas que pueden generar estados, ¿no? de preocupación excesiva, eh, que puede o no ser normal o puede o no ser proporcional a la situación. Estaba pensando recién mientras te hablaba un poco lo que pasó en la pandemia, ¿no? O sea, lo que pasó con el COVID, que, a ver, esto es algo que nos preocupó globalmente a toda la población mundial y sin embargo,
digamos, no todos se preocuparon en exceso, ¿no? O sea, digo como para poner un ejemplo de algo reciente que no quisiéramos volver a repetir. Eh, digamos, la mayoría de las personas tomaron recaudos, obedecieron eh, lo que se dispuso a nivel del gobierno de cada país para que, ¿no? Las medidas de prevención, digamos, y sin embargo hubo personas que vivieron totalmente tomados por la preocupación, ¿no? de la pandemia o del virus o de lo que pudiese pasar o de lo que se imaginaba, de lo que se imaginaron que pudiese pasar, ¿no? Entonces, bueno, esto hay cosas que también hay situaciones de estrés, situaciones traumáticas, situaciones a veces financieras, a nivel económicas, ¿no? A nivel países que también pueden ser desencadenantes de estados de preocupación. Y bueno, habrá que ver, o la persona deberá evaluar si se preocupa de manera normal o si se está preocupando excesivamente, ¿no? Totalmente, o sea, más claro, yo creo que se puede extrapolar a casi cualquier tema, pero pues eso, al final es saber si es excesivo o no. Ceci, hay un tema que me gustaría comentarte y es ya centrándonos un poco en cómo es la vida de las personas que tienen este exceso de preocupación. ¿Cómo les llega a afectar e incluso cómo puede llegar a perjudicarnos? O una persona que está todo el día casi, ¿no? En esa lavadora mental de que no para, ¿no? De estar estando muy, muy preocupada acerca de un tema o de varios temas. Para las personas, sobre todo, porque el que lo vive, yo creo que puede ser más consciente, ¿no? Pero para las personas que nos estén escuchando, viendo que digan, bueno, pero a lo mejor tampoco es para tanto, ¿cómo nos puede llegar a perjudicar estar en esos pensamientos tan preocupantes? Cuando la persona padece estos patrones de preocupación excesiva, hay algo, a ver, además de tener la cabeza constantemente ocupada, ¿no? Que ese es como el síntoma principal, o sea, constantemente inmersos en escenarios negativos, en escenarios catastróficos, eso arrastra y genera un montón de consecuencias para la vida de las personas, ¿no? Que quienes no lo padecen no se dan cuenta, pero por ejemplo, son personas que les cuesta mucho disfrutar, ¿sí? O sea, que no pueden conectar con, a ver, al estar viviendo una realidad totalmente negativa en sus cabezas, no pueden conectar con el aquí y ahora, que es la condición fundamental para poder disfrutar y para poder sentir, ¿no? Algo positivo por algo que está pasando en el presente. Y bueno, eso imagínense que eso tiñe toda la vida de la persona porque, digamos, nada lo satisface, nada lo suele llenar, o sea, no pueden, a veces, a ver, esto de tener la cabeza tan ocupada hace que no puedan concentrarse en tareas básicas, ¿sí? O sea, como mirar una película, leer un libro o incluso trabajar o atender las cuestiones, ¿no? más cotidianas y más normales de la vida. Suelen sentirse bastante poco conectados, muy distraídos, ¿sí? Algunos hasta se preocupan por esto, ¿no? O sea, piensan si no tendrán algún tipo de deterioro, de Alzheimer o de algo, algún tipo de demencia, y en realidad no, es esto de que la atención está totalmente derivada a esos escenarios catastróficos que se les pasan por la cabeza. Suele haber a ver, esta sintomatología cognitiva de la preocupación excesiva suele estar acompañada por sintomatología física, con síntomas muy variados también, que pueden tener que ver con las contracturas, que son súper frecuentes, que, bueno, tienen origen en la tensión muscular, ¿no? Esto de estar siempre, el sistema nervioso reacciona frente a esas visiones de peligro y, digamos, hace síntomas para poder estar preparado para sortearlos. Esto es algo totalmente automático, entonces se genera mucha tensión muscular,
Eso genera contracturas, dolores de cabeza. Hay también una gran prevalencia de problemas digestivos frente a las personas que tienen ansiedad generalizada. Suelen ¿no? ir al gastroenterólogo o sea, tener sensación de náuseas o de diarrea o de constipación. Los problemas físicos son, ¿no? como muy difusos a veces, bastante molestos, dolores musculares suele ser también como algo muy frecuente. No son grandes síntomas, o sea, no son los síntomas de un ataque de pánico que uno piensa que se va a morir, sino que son síntomas molestos por los cuales también se generan, ¿no? preocupaciones excesivas y la persona suele concurrir a una guardia, a un hospital y empieza a vagar, ¿no? a vagabundear por diferentes especialidades médicas en búsqueda de un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico médico y muchas veces los pacientes, y esta es una parte muy importante de este trastorno, los pacientes tardan años en arribar a un especialista que los diagnostique, por ejemplo, de un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Han pasado por un montón de médicos, por un montón de psiquiatras, por psicólogos, digamos, y es un trastorno que a veces cuesta bastante diagnosticar, sobre todo para quienes no están muy especializados en el tema. Otro síntoma muy frecuente que suele ser totalmente disruptivo son los problemas de sueño, las alteraciones como el insomnio, o la persona puede conciliar el sueño, puede dormir, pero se despierta, digamos, durante la noche, o siente que cuando se despierta a la mañana ha tenido un sueño no reparador, se despierta totalmente cansado. Esto suele alterar, bueno, todo el circuito de sueño y vigilia y suele generar muchas consecuencias durante el día, ¿no? Para los pacientes. Estos suelen ser, digamos, los síntomas más habituales. Después está todo el otro componente comportamental de la ansiedad, ¿no? Que tiene que ver con lo que la persona empieza a hacer o empieza a evitar para intentar gestionar mejor esto que le está pasando, ¿no? Que suele ser bastante poco eficiente, ¿no? Y que suele hasta ser perjudicial, ¿no? Para todo el patrón de la ansiedad. Nosotros con estos pacientes lo que vemos es que desarrollan conductas, por ejemplo, de reaseguro, lo que nosotros decimos conductas de reaseguro, que consisten en todas las cosas que los pacientes empiezan a hacer para intentar controlar la preocupación. Por ejemplo, hacer búsquedas en Google o tener determinadas conductas de chequeo o de repaso, ¿sí? Tratar de cerciorarse de que tienen todo bajo control. Los pacientes, bueno, se ponen como muy creativos a la hora, ¿no? de generar este tipo de conductas. Lo mismo pasa con las conductas de evitación, que son todas aquellas cosas que las personas dejan de hacer o evitan para sentir cierto alivio frente a la ansiedad. Entonces dejan de concurrir a determinados lugares o hacer determinadas cosas o dejan de relacionarse con determinadas personas porque todas esas cosas aumentan su ansiedad y entonces sienten que el evitarlas se los alivia, ¿no? Les alivia esa preocupación. Lo que suele pasar con estas conductas, que son, bueno, muy importantes de atacar en el contexto de una terapia, es que suelen reforzar los patrones de preocupación y la ansiedad en general, ¿no? Entonces, empiezan a ser disruptivas en la vida de las personas y a la vez perpetúan el circuito de la ansiedad, que son doblemente perjudiciales. Como ves, Monse, o sea, la vida de una persona puede verse muy afectada por estos patrones de preocupación excesiva y es fundamental, bueno, tratarlo, ¿no? Para
para que esto pueda mejorar. Claro, porque al final las personas lo hacen con la mejor intención posible para aliviar su sufrimiento. Nadie quiere estar sufriendo porque sí. O sea, uno sufre porque no conoce, no tiene los recursos, no sabe cómo hacerlo mejor. O sea, eso dejémoslo clarísimo, ¿no? Que nadie está aquí, vamos, o sea, totalmente que lo hacemos con la mejor de las intenciones, pero a veces esos intentos de soluciones pues no nos ayudan, ¿no? ¿Podrías explicarnos algún ejemplo de técnicas que se utilicen en terapia que sí que funcionen? Porque ahora no nos quedemos con el, bueno, es que eso no funciona. Sí, pero para la gente luego va a terapia y mejora muchísimo. Entonces, danos aunque sea una pincelada o dos de algo que sí que funcione para las personas que tengan una preocupación excesiva. Bueno, desde la perspectiva que yo trabajo, que es la terapia cognitivo-conductual y algo de terapias contextuales, trabajamos mucho con el poder identificar, el poder reconocer, primero ganar insight, ¿no? De cuándo me estoy preocupando normalmente y cuándo me estoy preocupando en exceso. A veces las personas tienen mucha dificultad en reconocer eso y esa es una de las partes más importantes del problema, ¿no? No pueden reconocer cuando se están preocupando en exceso y por ende no pueden hacer nada, digamos, para aliviarlo de una manera más eficaz. Entonces trabajamos mucho sobre ese reconocimiento, trabajamos sobre el cambio, digamos, de pensamiento, trabajamos sobre el poder modificar estos pensamientos catastróficos buscando, digamos, evidencia que lo sustente y que no, y que vaya en contra. Entonces, tratando de generar otros pensamientos más sanos y más adecuados, más proporcionales a la situación que los está atemorizando. Esto se llama reestructuración cognitiva, es una de las técnicas más emblemáticas de la terapia cognitivo-conductual. También trabajamos con exposiciones o con ejercicios de afrontamiento, justamente para muchas veces erradicar estas conductas de evitación y de reaseguro, que las personas, como vos decías, las hace de manera intuitiva porque, digamos, porque es lo que les genera un alivio inmediato, digamos, pero a la vez refuerza a largo plazo el circuito de la ansiedad y no modifican, que es lo más importante, las características de la preocupación, ¿no? No desafían el hecho de poder pensar que esa preocupación es excesiva y que hay otros pensamientos más adecuados para lidiar con un problema o para pensar, digamos, en un problema. Ahí también utilizamos en algunos pacientes o en determinados momentos de la terapia técnicas que tienen que ver con el descenso, digamos, de la activación fisiológica, como ejercicios de respiración, ejercicios de relajación muscular progresiva. Acá podemos incluir también técnicas de mindfulness, que es, bueno, esto de también poder prestar atención plena al momento presente, que es súper útil para trabajar esto, ¿no? En estos pacientes que siempre se están yendo hacia situaciones futuras, atención en el momento presente sin juzgar a los pensamientos, intentando como dejarlos pasar. Hay una amplia variedad de técnicas que son útiles y está un poco en el arte del terapeuta el poder ver cuáles de esas técnicas son o van a ser más eficientes para cada paciente, ¿no? Porque cada paciente, cada persona es distinta, cada persona tiene, ¿no? Hay algunas personas que el foco está más puesto en la parte cognitiva, otros que traen más síntomas, entonces es necesario como también trabajar mucho esa parte, ¿no? Más fisiológica o más conductual. Entonces, desde nuestro lado, desde el lado del terapeuta, vamos evaluando esto junto con el paciente y vamos diseñando un tratamiento a la medida de cada paciente, utilizando, y voy a destacar esto, técnicas y herramientas que son y que han sido validadas científicamente, ¿no? Porque, bueno, ese es como el corazón, digamos, de la terapia cognitivo-conductual es bueno, es ser un tipo de psicoterapia que está basado en la evidencia científica. Hay muchos ejercicios que compartimos con los pacientes
durante las sesiones y son muy lindos, ¿no? Porque ahí vamos viendo cómo esa preocupación se va desarmando, se va trabajando, la persona las puede empezar a reconocer más fácilmente y puede empezar a hacer cosas más rápidamente para correrse de ese lugar. Algo que quiero destacar, porque muchas veces se entiende que la terapia cognitivo-conductual es una terapia breve. No es el caso, digamos, del trastorno de ansiedad generalizada o de la terapia para el trastorno de ansiedad generalizada, porque el trastorno de ansiedad generalizada suele ser un trastorno que la persona trae de mucho tiempo, ¿sí? O sea, es un tipo de trastorno de ansiedad que las personas suelen, como te decía antes, tardar mucho en llegar a un diagnóstico, que suelen arrastrar durante muchos años de sus vidas sin llegar como a un tratamiento concreto o eficaz. Entonces hay que deshacer muchos patrones aprendidos y hay que, digamos, trabajar mucho en la preocupación y en todo lo que rodea la preocupación para poder gestionarla eficientemente, ¿no? Entonces, bueno, la terapia con estos pacientes es una terapia de mucha paciencia, de insistir mucho en determinados temas, de practicar mucho también. Y bueno, eh, todo eso lleva a que la persona vaya adquiriendo nuevas herramientas y nuevos recursos para poder gestionar esta preocupación de una mejor manera cuando aparece y también ir logrando con el tiempo que estos pensamientos aparezcan cada vez con menos frecuencia y menos intensidad, ¿no? Que es lo que nos importa también para mejorar la calidad de vida del paciente. Yo lo asocio mucho con desaprender, ¿no? Al final, cuando tenemos una manera de pensar con tanta preocupación, al final, y como dices tú, esto no puede ser una terapia en 5 sesiones, ¿no? Porque es algo que está como, forma parte ya de nosotros, casi esa manera de pensar, ¿no? Y puede estar instaurada de hace 5, 10, 20 años, 30 años, ¿no? Depende de cada persona. Entonces, por supuesto, pero vamos, que comparto contigo 100% que la terapia cognitivo-conductual en ese sentido es la reina. O sea, quizá para otras cosas bueno, hay otros tipos de terapias que me pueden parecer más interesantes, pero a la hora de aprender a pensar de una manera mucho más adecuada, de llevarse mejor con los pensamientos, es la base de la base, sí, o sea, al menos lo comparto contigo, es 100%, o sea, si no pasas por ahí de inicio, luego quizá pues otras cosas, como decías, las terapias contextuales nos pueden ayudar, pero la cognitivo-conductual, base de la base, para empezar a llevarnos mucho mejor con nuestra manera de pensar y dejar sobre todo de sufrir, ¿no? Porque son, yo creo que queda como muy claro que cuando una persona está muy preocupada hay un exceso de sufrimiento, ¿no? Nadie está ahí preocupado y no sufre, o sea, Totalmente, la persona padece totalmente. mucho, ¿no? Entonces, Sí, y algo, perdón, Monse, que te interrumpa, algo que no quiero olvidar de mencionar, que es súper importante, es que todo esto, la mayoría de las veces o en la mayoría de los casos, va acompañado de cambios en el estilo de vida, de cambios en determinados hábitos. Nada de esto está fuera, digamos, de un contexto de una alimentación saludable, ejercicio físico, digamos, una vida en donde intentemos también regular el estrés, ¿sí? Porque muchas veces vemos que estas crisis de preocupación, estas crisis de ansiedad aparecen detonadas por situaciones de estrés. Entonces, a ver, todo este cambio de aprender a manejar la preocupación, los pensamientos, todo, también lleva aparejado otros cambios en mi contexto, ¿no? O sea, a ver, en la manera en cómo hago determinadas cosas, en el tiempo que me dedico, en el tiempo que le dedico a mi autocuidado, a mi bienestar, o sea, todo eso a ver, quizás no es lo más específico, pero es extremadamente importante para tener en cuenta a la hora de mejorar la calidad de vida y mejorar, digamos, el terreno en el cual estas preocupaciones se dan. el terreno es importantísimo porque por mucho que uno gestione mejor sus pensamientos, si tiene un estrés
súper desbordante o está trabajando 15 horas al día o está durmiendo 3 horas al día, esas preocupaciones, si no cogen forma de preocupación, van a coger otra forma, pero el cuerpo va a estar y la mente también nos va a estar gritando, ¿no? De que hay algo ahí que no funciona. Por supuesto, no es solo la manera, cambiar nuestra manera de pensar, sino todo lo que implica, ¿no? Como dices tú, pues esos hábitos saludables, los autocuidados, el saber dónde quiero vivir, ¿no? En una vida que tenga un mayor bienestar, ¿no? Que cuando uno pues está muy, muy preocupado, pues muchas veces no la está viviendo, ¿no? Por supuesto, totalmente 100% de acuerdo contigo. Ceci, para ir ya reconduciendo esto e ir acabando, ¿podrías decirnos un poco, ahora las personas que se puedan sentir identificadas con todo esto que estamos comentando, ¿cuándo sería un buen momento o cómo discernirse ir a terapia o no? Porque pueden muchas personas preguntarse, bueno, pero a mí yo estoy preocupado, pero no sé hasta qué punto tendría que ir a terapia o no. ¿Se te ocurre algo que les pudiéramos decir para, bueno, pues simplemente que tomen una buena decisión? Creo que lo primero a tener en cuenta es si la persona está viendo que le cuesta disfrutar, que le cuesta estar conectado con aquellas cosas que son importantes, ¿no? En su vida, y que no puede parar de preocuparse, que no puede parar la cabeza, que siente que la cabeza es un motor en constante movimiento. Ese es el momento de iniciar una terapia, o de por lo menos, a ver, ¿no? No sé si iniciar una terapia, de por lo menos pedir ayuda profesional y que un profesional los evalúe y los ayude a discernir en qué situación está esa preocupación, ¿no? Si es algo, a ver, ¿qué hacemos con eso? Si es algo excesivo y que es parte de un trastorno de ansiedad, o si es una preocupación desbordante de un determinado momento, de una crisis vital, bueno, ¿no? Que los ayude a discernir eso, pero bueno, cuanto antes, siempre mejor. Totalmente, porque como tú decías, muchas veces las personas con una preocupación excesiva pasan años y años y años instaurados ahí y a veces, pues, bueno, pues se podría haber intentado poner solución antes, ¿no? Ya por último, me gustaría preguntarte para las personas que digan, bueno, pues a lo mejor mi caso no es tanto ir a terapia, ¿podríamos recomendarles algo, no sé, sea un libro, una película, un documental, una charla TED, algo que se te ocurra? Para las personas que digan, bueno, yo no estoy ahí, pero me gustaría manejar mejor a veces esas preocupaciones. ¿Qué le podemos recomendar? Yo siempre a mis pacientes les recomiendo una película que creo que es del 2014, 2015, ya tiene unos años, que se tradujo como Héctor y el secreto de la felicidad. Creo que el actor es Simon Pegg. Me parece que es una película, si bien ninguna película habla directamente, ¿no? sobre la preocupación excesiva, o por lo menos que yo recuerde ninguna, habla sobre, bueno, un señor que es súper estructurado y que, digamos, tiene un estilo de vida como súper rutinario y que de pronto decide, bueno, ir en busca de determinadas cosas que para él, digamos, representan la felicidad. Es muy linda, es muy graciosa, se van a divertir, y les va a dejar una linda sensación, una linda enseñanza. Y después, bueno, el libro no puedo ser muy parcial ahí porque el que te puedo recomendar es uno que escribimos en el grupo en donde yo trabajo, que lo escribió el doctor Pablo Resnick, que es médico psiquiatra. El libro se llama Mi cabeza no para, el cual yo escribí uno de los capítulos, el capítulo de terapia cognitivo-conductual. Es un libro en donde hablamos exclusivamente sobre el trastorno de ansiedad generalizada y les damos, es un libro para todo el mundo, ¿no? Digamos, para cualquier persona que lo quiera leer, no es un libro para profesionales. Bueno, ahí les damos varios tips y varios consejos para aprender a regular esa preocupación excesiva y a manejar esos pensamientos negativos. Y después hay aplicaciones también como Headspace o Calm, o sea que ayuda también, ¿no? A las personas como a hacer meditaciones guiadas. Eso también puede ser muy útil, o aplicaciones
que los ayuden a hacer ejercicio físico, que también eso, digamos, puede ser muy útil. Hay un montón de podcasts, como el tuyo, por ejemplo, en donde podemos ¿no? aprender sobre salud mental, que también es súper importante. Hay un montón de recursos tecnológicos y en internet para ayudarnos con esto, para empezar. Fantástico. La película esta que dices, yo creo que la recomendé en la newsletter hace unos cuantos meses porque está bien realmente ver cómo las personas pues, podemos cambiar nuestra perspectiva aunque seamos adultos, ¿no? Y ya parezcamos que seamos de una manera, pero siempre podemos cambiar. Y bueno, y también dejaremos los enlaces para el libro, pues las personas pues quieren adquirirlo. Y bueno, y por último, ya para cerrar ya del todo, Ceci, sí que me gustaría que nos pudieras decir un poco las personas que hayan, pues les haya resonado más lo que les has explicado aquí, quieran conocerte mejor, quieran trabajar contigo, un poco saber qué es lo que haces y dónde te pueden encontrar. Entiendo tanto, bueno, sobre todo a nivel internet, porque esto pues nos ve gente pues un poco de todos lados, pero también pues si estás a nivel presencial, pues puedes explicárnoslo. Yo trabajo en Buenos Aires, en Argentina, estoy acá. Ahora, bueno, desde la pandemia no estoy con consultorio presencial, tuve consultorio presencial durante muchos, muchos años, pero ahora atiendo casi exclusivamente online. Me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram, que es ceciveiga.psi. Próximamente va a haber una página web y bueno, atiendo a pacientes de todo el mundo, que eso también es muy lindo, porque bueno, es un poco lo que les decía antes, ¿no? Esto de que las preocupaciones pueden ser muy distintas en contenido, digamos, pero hay un formato para trabajar que es universal, ¿no? O sea, que es de todo el ser humano, así que eso está muy, muy lindo y es muy interesante. Así que bueno, cuando quieran me pueden seguir. Fantástico, pues también dejaremos los enlaces para que todas las personas que quieran seguirte o contactarte pues puedan hacerlo. Y nada, te quería pues agradecer un montón pues todo este conocimiento que has estado aquí compartiendo con nosotros. Ya es que soy muy fan tuya, no puedo disimularlo, que has Yo estado en los tuya. dos has estado en los dos congresos, en el podcast y lo próximo que me invente también estarás por ahí, seguro. Y yo te agradezco un montón y me encanta siempre hablar con vos porque, bueno, es siempre muy lindo y muy, aprendemos un montón todos de todos y de todos los profesionales también que vos siempre traés, todos con perspectivas diferentes, que también me encanta, porque, bueno, digamos, todos somos diferentes, todos tenemos necesidades diferentes. Y hay un montón de alternativas terapéuticas y no terapéuticas también, o sea, a ver, no de cosas que tienen que ver más con el estilo de vida para probar y para mejorar. Pero bueno, siempre se puede mejorar, siempre se puede tener mejor calidad de vida, mejor bienestar y un poco hablar de salud mental, que para mí es tan importante, ¿no? Y que bueno, nuestras carreras se basan en eso, me parece espectacular, me parece fundamental. Qué buena manera de acabar el podcast diciendo que siempre se puede mejorar. Siempre hay, casi siempre, habrá algún caso que no, pero el 99,9% de ocasiones hay un gran margen de mejora y quedémonos con eso, ¿no? O sea, que no perdamos la esperanza Totalmente. porque muchas veces no conocemos las herramientas, no conocemos cómo solucionar nuestros problemas, pero eso no quiere decir que no se puedan solucionar. Así que, Ceci, pues nada, te envío un súper abrazo. Te agradezco un montón eso, que hayas estado aquí. Y a ti que estás en el otro lado, pues también te agradezco que hayas estado compartiendo este tiempo con nosotras. Te recuerdo que puedes pues, seguirnos en YouTube, si nos estás viendo en YouTube, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio o si no, pues también escucharnos desde las principales plataformas de podcast. Te envío un saludo para despedirme, te envío también un abrazo y nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio de Aunque nada cambie.